Hola, yo soy Ana Almuni y os voy a hablar sobre management para developers. Primero de todo, quiero agradecer la posibilidad que me ha ofrecido el equipo de Women for Technology for Technical Talks, ¿vale? Muchas gracias por la oportunidad de participar en este evento, por poder sumar mi pequeño granito de arena y, de hecho, mi pequeña vuelta a los eventos después de... Este es el primer evento que hago después del confinamiento, así que, bueno, con muchas ganas también de empezar con este nuevo modo no presencial. Como os decía, yo soy Ana Almuni, trabajo actualmente como Delivery Manager y People Unit Lead en ERNI. Llevo bastantes años dedicada al mundo de la tecnología, de hecho casi 15, y me podéis encontrar tanto en LinkedIn como en Twitter. ¿Qué es un manager? El objetivo un poco que tenemos en esta charla es comentar la complicada relación a veces que hay entre los managers y los equipos de desarrollo, ¿vale? Los managers han ido cambiando de nombre durante los años, ¿vale? Hay modas, hay reestructuraciones, nuevas metodologías, y eso hace que a veces lo que antes le llamábamos un project manager ahora sea pues un delivery manager, o lo que antes le llamábamos simplemente un responsable de equipo ahora sea un team lead, porque los nombres en inglés molan muchísimo más que en castellano, ¿vale? Tenemos Operations Lead en muchas de las compañías para coordinar diferentes equipos, Chapter Lead, los Chief Product Owners para aquellas compañías que se dedican a hacer producto. Al final, el hábito no hace el monje y el tiempo pasa. De hecho, yo incluso personalmente he tenido, haciendo exactamente el mismo trabajo, trabajando en empresas diferentes, he tenido nombres diferentes como Operations Lead o Delivery Manager o Project Director haciendo exactamente el mismo trabajo, ¿vale? En esta sesión de lo que vamos a hablar, o como nos vamos a referir, o con lo que vamos a entender como manager, es aquel rol que es responsable de los resultados de uno o de varios equipos de desarrollo de software, ¿vale? Si los que me seguís en redes sociales sabéis que lancé una encuesta, porque siempre en mis sesiones me gusta hacer preguntas al público y preguntar y ver un poco cuál es la visión que tiene el público de cara al tema que estamos tratando, y en ese sentido a veces oriento un poco más el contenido de lo que voy comentando o lo que tenía pensado de comentar. En este caso pregunté qué hacen los managers y la verdad es que las respuestas fueron bastante en la línea de lo que ya me esperaba o de lo que normalmente es habitual, ¿vale? La gente ve a los managers, o los equipos ven a los managers, con alguien que se pasa todo el día en el Excel, todo el día en meetings, todo el mundo enviando mails, que se hace cargo de un montón de burocracia. Y algunas personas también me comentaban que sus managers también se dedicaban al equipo, a hacer crecer el equipo y también a hacer su día a día, su trabajo más fácil, cosa que me alegro mucho de que haya alguien que pueda tener esa visión y esa experiencia. Pero en general, si nos planteamos qué hacen los managers, desde fuera se considera que los managers mandan, y mandan mucho, ¿vale? Como más arriba, más mandan, ¿vale? Pero eso no es exactamente así, ¿vale? Vemos se tiene la visión un poco del manager que manda como el militar que manda a sus tropas, o como el pequeño jefe que está siempre echando broncas tipo bebé jefazo, ¿vale? Pero la realidad es que los managers pasan mucho tiempo y muchas horas haciendo multitasking, ¿vale? Como vemos en la foto inferior. Los managers, en principio, coordinan, intentan acercar posturas, intentan alinear objetivos, priorizar, ¿vale? Ese realmente es mucho del trabajo o de las horas en las que los managers invierten su tiempo, ¿vale? Y sobre todo, sobre todo en pillar marrones por todas partes, ¿vale? Porque la gente sí tiene la visión de que los managers mandan mucho y que mandan y que el resto de la gente ejecuta, pero las cosas normalmente no son así, ¿vale? Y no como más arriba más manda, sino como más arriba más pillas, ¿vale? Porque normalmente los problemas van escalando a medida que se van haciendo grandes, o los diferentes managers no encuentran una buena solución para ello. Así que en el fondo, mandar muchas veces, básicamente no es mandar o ser el manager, básicamente no es escoger la mejor opción. Normalmente es escoger la menos mala de todas esas opciones. Y para saber cuál es esa
opción menos mala, pues se necesita hablar con mucha gente, acercar muchas posturas, llegar a muchos acuerdos, priorizar y alinear objetivos, como decíamos, y sobre todo coordinar muchos equipos. Esto es lo que hacen los managers o lo que deberían hacer, ¿vale? Como os comentaba en la encuesta que realicé, me agradó ver que había personas en las que veían a esos managers o a los managers que ellos tenían como personas que les hacían el día a día más fácil, ¿vale? Porque ese es un poco el objetivo o lo que deberían hacer los managers, facilitar el trabajo de los equipos. De hecho, mi responsable un día, hablando sobre nuestro trabajo, el suyo, el mío y un poco qué es lo que hacíamos, me dijo, bueno, a veces nosotros somos los que vamos poniendo aceite para que todos los engranajes vayan funcionando. Pues sí, muchas veces eso es lo que hacemos, hacer que las cosas pasen, ¿vale? Pero más allá de lo que deberían de hacer, ¿qué es lo que dicen? Porque tenemos claro lo que deberían hacer y qué nos dicen. Porque la relación entre manager y developer siempre ha sido un poco complicada, ¿vale? En muchos casos, no siempre, pero muchas veces es complicada porque hay una misma realidad, que es el proyecto, y ese proyecto a veces se ve desde sitios distintos, desde ángulos distintos. Y es el mismo proyecto, pero tienen visiones distintas, porque el día a día de cada uno es distinto también. Frases típicas de los managers y que yo creo que todos hemos oído o nos han dicho y espero que los que seamos managers hayamos dicho muy pocas veces. Típica frase de cuando le dices a un manager cuánto tardarás en desarrollar algo, ¿no? Cuando yo programaba, esto era una tarde o una semana como mucho, no tanto. No lo que me estás diciendo. Con 2 personas acabamos de hacer esto en la mitad del tiempo. O esto se tiene que entregar a final de año, sin saber exactamente el qué ni el cómo. Por otro lado, los developers también tienen frases típicas como el negocio no sabe lo que quiere, o esto es demasiado legacy, no se podemos hacer nada, tenemos un proyecto, hay que buscar una solución, pero no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer es cogerlo todo y tirarlo a la basura y volver a empezar desde cero. Que esta también es otra respuesta típica de muchos de los desarrolladores. Es, esto empezamos desde cero y ya está. O no se puede hacer. O el típico a mí me va, que esto ya espero que se haya pasado un poco a la historia, pero esto no funciona o al cliente no le va y esto es, pues a mí me va, ¿vale? En este tipo de frases, cuando alguna de las dos partes ha llegado a hacer este tipo de comentarios, lo que denota un poco es que hay una falta de entendimiento, ¿vale? Falta de entendimiento por parte del responsable o del manager cuando cuestiona la estimación o el trabajo que le puede suponer a un equipo hacer un desarrollo, minimizando y además inhabilitando su ownership sobre las tareas, diciéndole que lo que se debería de tardar es X, lo que él considera, porque por sus conocimientos, que pueden ser muchos o pocos, pero al final, luego hablaremos de los managers técnicos, pero que pueden ser muchos o pocos, pero que al final es una inhabilitación del ownership de esa tarea por parte del equipo. Lo mismo que con la planificación. Un equipo te puede planificar un trabajo y entonces decimos, vale, pues si tardas un mes, vamos a poner 2 personas a hacerlo y tardamos la mitad del tiempo. Bueno, esto es una decisión que también hay que mirarlo, ¿vale? O establecer un hito para entregar algo sin preguntarle al equipo si eso es viable, porque a lo mejor no lo es, o a lo mejor incluso podemos acabar antes de final del año, ¿vale? Y por parte del developer también hay una falta de entendimiento de cuál es el problema real, ¿vale? Es aplicar una solución rápida o una respuesta rápida a un problema que realmente quizás no se tiene toda la visión necesaria para poder entender qué es lo que se le está pidiendo en ese momento, ¿vale? Así que ¿qué necesitan exactamente los developers de sus managers? Porque ellos también necesitan de sus managers. Lo que necesitan los developers es una visión global del proyecto, ¿vale? Del proyecto, del negocio, del cliente, etcétera. ¿Qué es lo que se está buscando? Si el developer tiene una visión global de lo que se está buscando, a lo mejor el planteamiento que veíamos antes de esto hay que tirarlo todo y volverlo a hacer, es consciente de que no tiene sentido, porque a lo mejor lo que se está pidiendo es un cambio que, bueno, pues no tiene sentido invertir todo ese esfuerzo en volver a rehacer todo una funcionalidad o una aplicación o lo que sea. Necesitan transparencia. Es decir, si algo no se sabe o no se entiende, tiene que decírselo, ¿vale? En todos los sentidos. La transparencia tiene que ser mutua, sobre todo, ¿vale? Pero sobre todo por parte de los developers. Si algo no se ha entendido, si algo no se sabe evaluar, si algo se desconoce, es necesaria esta transparencia y esta sinceridad para que realmente el manager pueda gestionar
la información debidamente. Una comunicación fluida y constante. Es decir, cuando un responsable, un manager va a una reunión con el cliente y se llega a acuerdos o se le plantean elementos, estos deben ser transmitidos hacia el equipo. Y al revés, cuando el equipo tiene una reunión y detecta cualquier cosa, es necesario que esta comunicación también fluya en los dos sentidos. Y por último, los developers necesitan de los managers que se consensúen las decisiones del proyecto. Que los equipos, que los developers sean conscientes de las decisiones que se toman. No que venga el manager y diga esto se tiene que entregar el día 15 y a partir de aquí el equipo tenga que espabilarse de ver cómo se hace, sino al revés. ¿Vale? Es consensuar, es ver qué problemas hay, ver cuál es la mejor manera que considera el equipo y que ve el manager de priorizarlo, de encararlo y ejecutarlo, y consensuar mensajes, consensuar decisiones, como cuál es la entrega o cuál va a ser el método de trabajo, o cuál va a ser la metodología a emplear o la tecnología que se va a usar o qué aproximación se va a aplicar para solucionar cierto problema. ¿Vale? Y los managers también necesitan información de los developers, también necesitan cosas de los developers. Necesitan que los developers sean capaces de transformar el lenguaje de negocio a requisitos técnicos, porque muchas veces los interlocutores no son informáticos, no son personas de tecnología. Necesitamos esa capacidad. Los managers están para ayudar también en este sentido, pero los responsables técnicos también tienen que tener un poco esta habilidad de poder transformar esas necesidades de negocio en requisitos técnicos que luego lleven a cabo una buena implementación. Los managers necesitan anticipación y proactividad. En el momento en el que se ha tomado una decisión y luego nos llega un nuevo requisito o un cambio en el requisito que hace que invalida algunas de las decisiones anteriores o se está realizando un desarrollo que el equipo detecta que puede tener pues, una mala performance o que puede tener ciertos bloqueos con otros sistemas por temas de integraciones, esto es necesario que el developer, los equipos y el developer lo levante, porque muchas veces el manager no tiene a lo mejor todo el detalle, todas las afectaciones que puede llegar a tener un cierto desarrollo. Necesita calidad, rigurosidad y atención al detalle. Sobre todo, lo que más complicado es de defender siempre es un desarrollo que en el momento en que se testea o en el momento en el que se pone en funcionamiento tiene una gran cantidad de errores. Y esto forma parte de todo el equipo. Hay perfiles especialmente dedicados a garantizar la calidad, pero la calidad no es algo que solo recae en el peso en la parte de QA o de testing, sino que la calidad empieza en el developer, en aquello que desarrolla, haciéndolo con la máxima calidad posible, con la máxima atención al detalle. Y luego sí, los managers necesitamos planificaciones y necesitamos estimaciones. Y sabemos que es muy complicado y sabemos que muchas veces es difícil. Por eso también también es necesaria la transparencia. Cuando algo es complicado o algo no lo tenemos claro, está bien que se comparta, pero sí que necesitamos poder tener una estimación y una planificación del trabajo, tanto para poder ver si somos capaces de llegar a ejecutarlo o hasta dónde podemos llegar. Y aunque somos conscientes de que es difícil muchas veces, sí, forma parte del trabajo que tenemos que llevar a cabo. Como decíamos antes, está la típica pregunta de ¿un manager debe tener conocimiento técnico? Esta creo que es una de las típicas cuestiones que siempre se ha hablado. Os voy a comentar cuál es mi opinión respecto a esto. Y estamos hablando desde mi punto de vista de managers no técnicos, ¿de acuerdo? Muchas veces en los equipos hay responsables directamente, arquitectos o personas que son responsables de la parte técnica, de tomar las decisiones técnicas y de conglomerar la mejor solución desde el punto de vista técnico para dar soporte a las necesidades de negocio que nos pueden haber llegado, ¿vale? Estamos hablando de managers no técnicos. Desde mi punto de vista, actualmente, si comparamos las tecnologías que principalmente se trabajaban hace unos 20 años en los proyectos y los que se trabajan ahora, ¿vale? Está claro que los proyectos han aumentado muchísimo en complejidad a nivel de diferentes tecnologías, diferentes áreas que debemos trabajar. Tenemos en la mayoría de los proyectos tenemos la parte de backend, la parte de frontend con sus miles de frameworks que hay la parte de DevOps, hay la parte de backend y de los lenguajes que se pueden utilizar, hay la parte de interconexiones entre los diferentes sistemas y hay integraciones o incluso de comunicación, de integración por APIs o por otros tipos de sistemas, ¿vale?
Y si a eso le sumamos los diferentes clouds en los que normalmente se puede acabar desarrollando esa solución o en la que se puede acabar apoyando esa solución, ¿vale? La complejidad de la mayoría de aplicaciones se multiplica a nivel técnico. Entonces, cada vez es más difícil encontrar que una sola persona pueda atesorar conocimientos suficientemente amplios para poder tomar decisiones técnicas. Es por eso que mi aproximación a esta situación, a esta pregunta, siempre es que los responsables de los proyectos, los managers que no tienen responsabilidad técnica, deben apoyarse en responsables técnicos en los que puedan tener una buena relación, hayamos encontrado un marco de trabajo como el que hemos comentado antes y podamos tirar adelante y cada uno pueda ser responsable de su propia área de trabajo, la técnica, la que no es técnica, y es de facilitador, y es de alineamiento de objetivos, y es de organización de equipos y de trabajo, pues cada área pueda desarrollar sumar la mejor parte de ellos mismos. ¿Y qué pasaría si no hubiera managers? Porque esto también se plantea. Muchas de las metodologías más nuevas abordan para empoderar el equipo, ¿no? Para que el equipo cada vez tenga un modelo menos jerárquico. Y las organizaciones cada vez intentan ser menos top-down, ¿no? Intentan ser más planas. Y esto es un poco la transformación que estamos teniendo estos últimos años, ¿no? De cara al enfoque y en nuestro sector, quizá mucho más que en otros sectores, ¿vale? Bueno, los equipos siempre que estos tengan las aptitudes necesarias para poder gestionarse o autogestionarse, puede tener sentido hacer este tipo de planteamientos, ¿vale? Y al final, esas tareas que hace el manager pueden ser repartidas entre medio de los diferentes perfiles que hay o de diferentes integrantes de los equipos. Esto es una quimera, esto puede llegar a pasar. Hay ciertas empresas que ya trabajan en este modelo. Netflix es una de ellas, ¿vale? Y Valve es otra. Son compañías que apuestan por este tipo de modelos en los cuales no hay un modelo, digamos, jerárquico de organización, ¿vale? Y la dirección pues, se lleva a cabo entre un equipo de personas, ¿vale? Estas empresas son modelos que han implementado estos modelos y les está funcionando, ¿vale? Pero también tenemos que ser conscientes que no tener jefes no significa que te conviertas en Netflix, ¿vale? O que tengas chapters no te convierta tampoco en Spotify, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos realmente si nos queremos plantear ir a un modelo como la de estas compañías que a lo mejor están implementando este tipo de modelos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué creemos que necesitamos de base para realmente poder trabajar en esta línea? Realmente lo que necesitamos es, sobre todo, disponer de objetivos claros y definidos, ¿vale? Tener claros cuáles son los objetivos y que esto sea compartido por las diferentes personas de la organización. ¿Vale? Necesitamos una cultura organizativa muy poco defensiva. Necesitamos una cultura organizativa completamente colaborativa. ¿De acuerdo? La información fluye, hay una buena gestión del conocimiento, la información fluye entre medio de todas las personas que forman parte de la organización y esto nos permite que no sean necesarias esas personas que tomen decisiones o que lideren porque es, digamos, el conjunto como tal el que lo facilita. ¿De acuerdo? En su contra, elementos que muchas veces juegan en contra de este tipo de organizaciones o de estos objetivos es la fragmentación de la dedicación, es decir, trabajar en diferentes proyectos, en diferentes elementos al mismo tiempo, ¿vale? Y en estos casos, ahora estamos trabajando todos con una separación física bastante grande, ¿vale? Y a veces no es tanto la separación física como la poca relación, que al final está relacionado directamente con la comunicación, ¿vale? Si aseguramos que podemos tener una cultura que nos permita tener un conocimiento fluido, que evite los silos, que evite las partes de conocimiento, digamos, aislado, ¿vale? Dentro del sistema, esto nos permitirá poder trabajar cada vez más en un modelo hacia el que no necesitaremos los managers. Pero al mismo tiempo, también es cierto que en un entorno como el nuestro, este tipo de trabajo es complicado. Hay varios elementos que nos juegan en contra, ¿vale? La rotación que hay en nuestro sector, ¿vale?
hace que muchas veces ese conocimiento sea, sea complicado de gestionar, ya que aunque pueda fluir, una rotación alta igualmente hace que esa gestión del conocimiento se acabe perdiendo en parte, ¿vale? Así que, con todas estas conclusiones o todo lo que hemos comentado, ¿cómo trabajamos juntos? O mejor dicho, ¿cómo colaboramos juntos, managers o developers? ¿Cómo hacemos que estos dos roles no sean posiciones opuestas o encontradas o contrarias, sino que realmente se pueda trabajar conjuntamente y se pueda colaborar y quizá en un futuro podamos llegar a un entorno en el que no tengamos managers? Como resumen un poco, para mí lo más importante entre los managers y los developers y que debe de existir desde ambos bandos es la comunicación. Una comunicación fluida y constante, como hablábamos antes, ¿vale? Que no haya silos, que no haya roles que atesoren cierta información, que no haya ciertas personas que trabajen aisladas de las otras, que la información no sea compartimentada. Esto es muy importante. Tener objetivos conocidos y compartidos. Los equipos deben saber cuál es el objetivo de ese trabajo que están haciendo y también ahora mismo en una organización con managers es muy habitual que sean los managers los responsables de hacer esa comunicación. Pues que si los equipos no les llega este tipo de información, también deben de pedirla. Deben de pedir a sus managers que les expliquen por qué, que les den contexto de sus trabajos, ¿vale? Por eso se necesita una comunicación constante en la que el equipo también pueda demandar continuamente aquello que necesita, ¿vale? Y luego, para que todo esto se dé, también se necesita un soporte, una cultura organizacional que dé soporte a este modelo de trabajo, ya que aquellas culturas organizacionales que dan por sentado o que hacen más pressing o que dan más facilidades para que existan ciertos silos o ciertas áreas de conocimiento o que no facilitan la comunicación entre los diferentes departamentos, no ayudan para nada a que esto acabe pasando. Pues muchas gracias. Hasta aquí mi charla. Esta es un poco la visión que yo os quería dar, mi visión personal sobre la relación entre managers y developers. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario, cualquier reacción me las podéis hacer llegar a través de redes sociales o a través de la plataforma que consideréis más adecuada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la organización por darme esta oportunidad y nos veremos pronto en alguna otra charla, espero. Gracias.